Saludamos al doctor Tarquino Orellana. Él fue síndico en el municipio de Cuenca, acabó de ser candidato para la alcaldía de Cuenca, prestó funciones también en la Corte Constitucional. Doctor Orellana, quisiéramos dialogar con usted sobre alguno de estos temas que tienen incidencia en lo local, anuncios del gobierno sobre lo que ha llamado una monetización que se pretende, incluyendo en esto al proyecto Sopladora. El llamamiento que se hace también para otra concesión a estos proyectos que los venía manejando el exaustro Villonaco 2 y 3, y también quisiéramos referirnos a la situación del proyecto Tranvía, que en esencia se encuentra paralizado. El alcalde nos corrigió el otro día en una entrevista en este medio diciendo que no está paralizado, que si bien no está funcionando, se siguen haciendo gestiones para tratar de activar esa obra, pero lo cierto es que no existe absolutamente ninguna claridad ni compromiso en cuanto a cuándo funcionará. Con esto sobre la mesa, le damos la bienvenida. Muchísimas gracias. Un placer estar aquí y poder conversar con los ciudadanos. Ojalá desde una perspectiva más amplia, ¿no? Efectivamente, los temas a los que usted alude, yo diría que tienen un elemento que es común y que tiene que ver con el centralismo que persiste en la actividad política nacional, el centralismo, una concentración de poder, y también esta especie de niebla que cubre al país en casi todos los actos. No sabemos exactamente qué es lo que va a pasar con ninguna de las cosas, no están claros los procesos, no están claras las propuestas, la actividad política y la actividad, por lo tanto, de gestión pública es siempre un poco errática, que se mueve entre lo conveniente y lo espectacular. Más hay una preocupación eventista en el hacer público que una preocupación real de hacer cosas. Yo creo que eso atraviesa la política nacional, desgraciadamente la política... Dentro de lo que usted señala, y los cuencanos y azuayos nos vamos quedando cada vez más simplemente como espectadores, sin la posibilidad de tomar decisiones siquiera sobre lo nuestro, sobre lo cercano. Espectadores o alcahuetes, que yo creo que también hay que decirlo. La presencia de Cuenca y de los cuencanos en los gobiernos ha sido, yo diría, un poco simbólica en términos de la historia de Cuenca, de lo que los cuencanos hemos representado, y al mismo tiempo esta forma de adornar la política diciendo que los cuencanos están cuando Cuenca no está. Y creo que eso sigue estando presente, desgraciadamente, en estos distintos proyectos. A mí me preocupa mucho el caso del Legaustro, el caso de la empresa eléctrica Centro Sur, que se constituyeron como empresas hace mucho tiempo y que nunca funcionaron como tales porque siempre tuvieron cierta dependencia política. Lo que es más grave es que ahora prácticamente han dejado de pertenecer a Cuenca, a la Azuay, a la región, y estas empresas son más bien empresas dependientes de la política. ¿Por qué le incluye a la empresa eléctrica también dentro de esto? Porque la empresa eléctrica regional Centro Sur, que sigue llamándose así, de acuerdo a la ley del régimen del sector eléctrico, ha dejado de funcionar como empresa. Su propia lógica regional ha dejado de ser una lógica regional para pertenecer a este sistema nacional y a esta rectoría nacional, en donde ciertamente las empresas locales son intermediarias de una sola política, y la posibilidad incluso de una competencia legítima entre las empresas de desarrollos autónomos que son necesarios prácticamente se han perdido. ¿Es esta una decisión reciente? No, esto yo creo que está desde la ley del régimen del sector eléctrico, en donde definitivamente las empresas, incluida el Legaustro, han dejado de responder a lógicas propias. Es más, yo creo que los cuencanos y los azuayos, para volver al tema, han propiciado y han participado en estos procesos. Fíjese usted el hecho de haber convertido en una demanda local el pago de la expropiación de los recursos y la participación de lo que son recursos estratégicos locales y regionales, de los cuales creo que definitivamente Cuenca, si no asume el liderazgo que le corresponde a nivel local y regional, está precisamente cediendo a este centralismo y convirtiéndose efectivamente en una ciudad y en una región marginal. Tema que, dicho sea de paso, no ha concluido. A la prefectura se le pagó una parte sustancial, pero aún le debe la empresa eléctrica regional Centro Sur, y entendemos que al municipio se le hizo algún pago de una cuantía ínfima con respecto a lo que mantienen acciones en la empresa eléctrica. No ha habido pagos, de lo que tengo
entendido al municipio de Cuenca. ¿Les parece que hubo un anticipo de 5 millones de dólares en algún momento con este Podría ser, pero lo que pasa es que estos temas no atravesaron el Consejo Cantonal, fueron motivo de una ley que en su norma concreta está caducada respecto de los plazos y que sin embargo marca una política de centralización y concentración del poder, que creo que es el tema que hay que discutir, ¿no? Porque lo otro, estos supuestos pagos terminan siendo unas fórmulas de chantaje y de presión y también de imposición de una forma de gestión política. Vayamos al tema tranvía, el más preocupante y el que más problemas ha traído ya a 3 alcaldes. Bueno, creo que es un tema que se ha convertido en el trauma principal de la ciudad de Cuenca. Ojalá podamos salir ciertamente del tema tranvía y preocuparnos en serio de la ciudad y de su futuro. Estamos a un corto plazo. Creo que es un punto focal que tiene que resolverlo urgentemente el alcalde para poder tenerle como un tema colateral y poder centrarse en otras cosas que son tan o más importantes en esta urbe. Y creo que además debe ser planteado dentro de un proyecto global, porque el tema tranvía convertido en este trauma, en esta herida que no se cierra ciertamente, necesita ser enfrentado de manera categórica, y creo que ahí precisamente un poco radica lo que podría ser en este y en otros temas como la propia elección de la señora vicealcalde, el hecho de que hay una conducta errática, confusa, insegura, que marca todavía a la administración, que no nos dice hacia dónde va, cuál es su decisión y cuál efectivamente es el proyecto que está desarrollándose. Usted, doctor Orellana, estuvo como candidato a la alcaldía. ¿Qué hubiese hecho con el tranvía? Yo creo que había que hacer 2 cosas básicas. La una, que es cerrar los procesos, y la otra, iniciar las acciones de control del municipio sobre este proceso. Lo que me preocupa muchísimo en el tema del tranvía es que todavía no hay quien se quiera responsabilizar del tranvía. Seguimos echándole la culpa a las empresas, seguimos echándole la culpa al gobierno y nadie se hace cargo de decidir que el tranvía le pertenece a Cuenca con todos sus problemas. Sabiendo que está costando mucho dinero. Que le está costando mucho dinero, que le va a seguir costando mucho dinero y que es un proyecto que tiene que resolverse en la gestión pública del servicio de tránsito y transporte. Los temas que no se tratan, los temas que no se resuelven son de la integración de la flota vehicular. Los temas que no se tratan, los temas que no se resuelven son los temas de una caja única. Los temas que no se tratan, los que no se resuelven tienen que ver con la nueva orientación de las vías, con la flota vehicular que va a servir. Ese es el tema. Esos son los temas que ni siquiera se han comenzado a conversar. Todavía estamos hablando de la tarifa, cuando sabemos que la tarifa solo puede ser única. De lo contrario no funciona. El tema ahí de fondo es la discusión cuál es el subsidio y cómo se paga. Entonces, el subsidio existe también información ya bastante clara, certera. Se ha gastado mucho dinero. Esto no es algo gratuito con esta empresa quiteña León Godoy. Y ellos han determinado que en la mejor previsión posible, asesorados ciertamente por muy buenos expertos, incluso internacionales, el déficit del tranvía va a ser del orden de unos 5 millones de dólares anuales. Definitivamente yo creo que el tema del tranvía para su funcionamiento tiene que ver efectivamente con algunas decisiones en organización del tránsito y el transporte y en organización de la planificación de la ciudad. Sabemos que el tranvía fue trazado con un interés político y que necesitamos que el tranvía sea retrasado con una orientación de desarrollo. Entonces hay que localizar nuevos servicios, hay que localizar nuevas implantaciones para que el tranvía tenga la viabilidad que necesitamos que tenga y no sea una fuente permanente de pérdidas y problemas. Ahora, esta realidad, porque es una realidad, este déficit que va a tener el tranvía el momento en que entre en funcionamiento, que es otro tema ineludible, tiene que entrar en funcionamiento el tranvía, ya no se lo puede echar al cesto de basura, es una encrucijada en la cual no hay otra salida. Estos 5 millones de dólares, ¿cómo se lo debería financiar? Mire, yo creo que ahí hay varios temas, yo no tengo la varita mágica, creo que el tema es complejo y es completo en términos del servicio, porque el subsidio deja de ser
costoso, sí resulta una inversión importante para el funcionamiento de la ciudad. 5 millones parece mucho dinero, dependiendo de cómo se lo mire. Para una ciudad del tamaño de Cuenca no debería ser tanto. Cuando se lo compara con lo que el Azuay aporta al erario nacional, 800 millones de dólares anuales, no llega a ser sino el 0,6 o el 0,7% de este monto. Mire, si solamente pudiésemos plantearle al gobierno central el costo de la energía eléctrica, que pagamos los cuencanos, que producimos los cuencanos y los azuayos fundamentalmente, y que parte de su funcionamiento a nivel nacional depende de unas actividades y de una historia de Cuenca. Y sin embargo los cuencanos tenemos un costo de tarifa eléctrica más alto que en el resto del país. Solo si pudiésemos plantear ese tema a la discusión nacional, tendríamos otra fuente de recursos en donde, sin duda alguna, el tema del tranvía es uno de los elementos de la discusión, pero definitivamente no es el elemento principal. Creo que sigue siendo la discusión obligatoria de Cuenca y del Azuay y el liderazgo obligatorio de sus autoridades, la lucha contra el centralismo, la concentración del poder y la corrupción. Creo que esa falta de lineamientos y ojalá una imagen positiva, emancipatoria de Cuenca y el Azuay es la que nosotros necesitamos justamente en un horizonte cercano de celebración y ojalá de aprendizaje de los 200 años de independencia. ¿Qué pasos quisiera ver usted que se den con respecto al proyecto tranvía en los próximos días, doctor Orellana? ¿Qué pasos? Yo creo que hay varios pasos que deberían darse al mismo tiempo porque estamos, yo diría, creándonos unos ciertos temas que se vuelven trampas y al mismo tiempo fórmulas por las cuales pateamos la pelota hacia adelante para decir, si no se resuelve el tema de Quito, del acuerdo con esta empresa, entonces los plazos comienzan a modificarse. Creo que el municipio tiene instrumentos legales, los tiene efectivamente, para resolver los procesos, para liquidar los procesos, para trasladarlos a otros escenarios de discusión auténticamente y tomar el control sobre el proceso. Este paso concreto de cobrar 4,5 millones a la empresa constructora, tema que se va a volver en otro conflicto que tomará tiempo resolverlo, ¿es correcto lo que ha hecho el municipio? ¿Ha podido usted analizarlo? No he podido analizarlo, no hemos sido consultados sobre el tema de manera directa. Yo no quisiera pronunciarme en términos estrictos sobre los valores que corresponden a la multa. Me parece a mí que ahí lo que aparece más claro es la necesidad de los administradores, más que de la administración, de precautelar sus intereses en términos de lo que supuestamente podría decir la Contraloría. Claro, lo cierto es que esto se convierte en un tema más de discordia y esto se traduce en tiempo, en más dilatorias para el arranque, el inicio del servicio. Es que no están preocupados de resolver el problema, están preocupados de no tener problemas. Y creo que esa es una lógica que desgraciadamente ha venido acompañando a una gestión que tampoco tiene una comprensión global del proceso y a la necesidad de resolverlo de manera profunda. Creo que esos son los temas por los que efectivamente terminamos enredados en polémicas, en cosas secundarias y no en los temas centrales. En otros temas del acontecer local se ha hablado mucho de estos acuerdos políticos que se han dado entre varios objetivos que han señalado en forma unánime los actores desde diversos puntos. De esto estamos pensando en Giovanni Palacios, en Democracia Sí, de una forma no tan clara, también en cómo se dieron las votaciones con respecto a la consulta popular, etcétera, etcétera. Además de haber acercamientos de importantes sectores políticos, incluyendo Participe Igualdad, movimientos predominantes hasta hace poco aquí en la ciudad de Cuenca con el gobierno. Además de estos acuerdos hay otra corriente, que es una corriente anti-Yacu Pérez, anticrecimiento de Pérez como una figura política. ¿Cómo mira usted este tema? A ver, yo creo que es imprescindible que los cuencanos y los ecuatorianos recuperemos el valor de la política. Recuperemos el valor de la política y del hacer político en su sentido propio, que es constructivo, no solo de la gobernabilidad, como se ha aprendido a decir, sino fundamentalmente en términos de la gestión del desarrollo. Y creo que esa es una deficiencia general de la política en el país, y por lo tanto predominan estas lógicas
minúsculas y mezquinas del hacer público, en donde lo fundamental está quién está ocupando el poder. Ahora, Cuenca se ha caracterizado por falta de planificación, y esa, de acuerdo con el conocimiento de gente realmente experta en el tema, es una de las razones por las cuales Cuenca se ve también relegada en el tema de vialidad, por ejemplo. Cuenca no está en los planes quinquenales o de más largo plazo de desarrollo, porque simplemente no hay entidad alguna de desarrollo aquí que se preocupe de tener listos proyectos que puedan ser factibles de realizarlo aquí. Estamos siempre a la espera de lo que pueda venir desde Quito. Hemos hecho de la política esta lógica del palanqueo, de la política esta lógica de la oportunidad, esto de lo conveniente más importante que lo necesario, esto del acomodo y esta lógica cortesana de la política. Yo creo que en esta situación, precisamente lo que usted describe, estas relaciones que se han vuelto supuestamente la habilidad política, porque ahora el político se conoce por las habilidades de la trampa, no por las propuestas o los proyectos, y se reconoce como político a aquella persona que logra sobrevivir a los distintos gobiernos, y se reconoce como político al que está flotando permanentemente, no importa con quién ni en qué. Creo que eso es lo que los cuencanos, los azuayos, los ecuatorianos repudiamos. Y necesitamos una política que dispute propuestas, que se juegue las luchas que son necesarias de jugarse, que tenga propuestas y que tenga, desde luego, confrontaciones y que tenga acuerdos y que construya acuerdos. Mire, el Ecuador está atravesando por un momento en donde el tema central se convierte el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Le convertimos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social casi en el chivo expiatorio de la política ecuatoriana. Y es cierto que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social debe desaparecer. Políticamente está muerto. Pero la solución no está solo en su desaparición. La solución está en qué construimos. Y esa es la discusión política. Esa es la discusión política de fondo en este país. María Cecilia Alvarado, que le precedió a usted en la palabra en este medio de comunicación esta mañana, ha exteriorizado esencialmente una decepción con la actuación hasta aquí de esta nueva cochada de políticos que ingresaron en los gobiernos seccionales en la ciudad de Cuenca. ¿Comparte usted esa decepción? Yo creo que es una decepción que tenemos ya de algún tiempo, ¿no? Ya no son tan nuevos, ¿no? Yo creo que desde la administración del doctor Paul Granda, en la propia época de la nueva cochada política, la nueva generación política es la nueva generación del correísmo. Y es la nueva generación que se hizo con el correísmo y que aprendió política con el correísmo. Y creo que ese coletazo todavía persiste en la cultura política local, en la cultura política nacional, desde luego, que es esta cultura en donde la política es sobre todo oportunismo, en donde la política es sobre todo acomodo y donde la política es este acomodamiento en el poder. Me parece a mí que restituir la posibilidad y construirla también, porque el Ecuador tiene un proyecto inconcluso de desarrollo democrático que estamos a punto de cumplir 40 años precisamente. Estos 40 años de democracia, que es el periodo más largo de democracia que el Ecuador ha vivido, el anterior fue de apenas 13 años en la historia del Ecuador, estos 40 años de democracia no nos han dejado satisfechos. No nos han dejado satisfechos y además nos siguen persistiendo algunos vicios de la política tradicional, ¿no? El caciquismo, la demagogia, el caudillismo, este personalismo dañino y esta falta de proyectos. Creo que esto es importante decirlo, ojalá podamos debatirlo más profundamente. El propio tema de la elección de la señora vicealcalde, que es un tema que yo tengo una posición completamente diferente respecto de lo que se ha venido debatiendo en este asunto. Efectivamente, la ley creada es una ley que genera conflictividad, pero la mayor confusión es haber entendido que este es un tema de género. La elección del vicealcalde no es un tema de género. Para hablar de temas como equidad o como paridad, no está implícitamente hablando de género. Sí, por lo mismo, no es un tema de género. El tema de fondo es el tema de democracia, es el tema de representación, es el tema de funcionalidad, es el tema de la razón por la que se elige a alguien. Pero usted está cuestionando la ley. Estoy cuestionando. No, yo creo que la ley ha sido muy mal interpretada. Ha sido muy mal interpretada porque el concepto de posibilidad
de posibilidad de elegir, no quiere decir que la posibilidad radique en que existe una candidata mujer. Partiendo de la letra de la ley, esto de posibilidad es una terminología correcta para ponerla en una ley, dejar ese margen amplio de interpretación. Es que hay temas que necesitan un margen de discrecionalidad. Las decisiones políticas tienen unos márgenes de discrecionalidad. ¿Este es uno de ellos que necesita ese grado de discrecionalidad? Yo creo que es un error. ¿De ambigüedad? Sí, de ambigüedad. Yo creo que es un error de la norma. Definitivamente es un error de la norma que crea estas situaciones, porque el acto de elegir es un acto fundamentalmente de libertad. Y la elección política es una elección que se justifica y se motiva. La elección política es una elección racional. Es una elección justificada ante los electores. No es una elección de simple mayoría. O no es una elección de género. Es una elección de razones políticas generales. Y esa elección es la que no ha sido discutida. A mí me preocupa mucho, más allá del detalle de si corresponde o no corresponde a una mujer, que me parece secundario, el hecho de no saber por qué elegimos vicealcalde. ¿Para qué elegimos? ¿Y en qué se compromete el alcalde en ese proceso de elección? Cuando el alcalde dice que él no ha elegido al vicealcalde. Cuando el alcalde le delega al vicealcalde para la decisión más importante de la provincia respecto del futuro de la minería. Cuando existe una decisión judicial que el alcalde dice que no lo va a apelar, pero el vicealcalde dice que sí la va a apelar. Fíjese lo errático, lo confuso, la neblina que atraviesa la acción pública. Este ocultamiento permanente de no saber qué estamos haciendo ni hacia dónde nos estamos dirigiendo. Eso yo creo que es lo preocupante. Ahora, esta posición, doctor Orellana, en temas de elección, esto que entendemos se lo conoce como acciones afirmativas, ¿está usted en contra de todas ellas o exclusivamente aquellas que tienen que ver con el tema de género? De ninguna manera, yo estoy a favor de las acciones afirmativas. Pero estamos entendiendo mal entonces. No sé si me hago comprender adecuadamente, pero efectivamente, en términos constitucionales y legales, la paridad está garantizada en el proceso eleccionario. Está garantizada en la conformación de las listas. Y esta discriminación positiva, como se la conoce doctrinariamente, lo que quiere hacer es corregir una desigualdad real para convertirla con un procedimiento formal, forzado, corregir para que la igualdad formal se convierta en una igualdad real. ¿Qué pasa trasladado ese tema a la elección de las autoridades? ¿Qué pasa en un consejo, en un órgano directivo, en donde la ley le dice si existe la posibilidad de nombrar a un género, se preferirá a ese género? Además, la noción es de género y género es cada vez más amplio. No vamos a tener más tiempo para esto. Solamente díganos una cosa. ¿Usted de alguna manera está de acuerdo con esta apelación que el ex vicealcalde y algún concejal anuncian? Yo estoy completamente en desacuerdo en la decisión judicial. Y creo que es una decisión judicial que ha sido, en consecuencia debería ser apelada. Que ha sido mal defendida y que el municipio no ha tenido una posición clara respecto de ese tema. Gracias, doctor Orellana, por su presencia.